En los pinos quemados por el viento más allá de Hollow Ridge, la abandonaron. Una niña de 6 años, descalza y ensangrentada, destinada a morir congelada antes del amanecer. Pero Jonas Merrick, un viudo que no tenía nada que perder, la encontró. Y cuando la ley llamó a su puerta y sus padres regresaron para reclamar lo que habían abandonado, lo que él hizo a continuación hizo que todo el territorio de Wyoming tomara partido. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La ventisca azotaba las afueras de Hollow Ridge, con una furia que Jonas Merrick había aprendido a respetar durante sus 34 años, en el territorio de Wyoming. El viento aullaba entre los pinos como un animal herido, y cada ráfaga parecía atravesar su abrigo de lana, como si fuera papel. Cargaba el último haz de leña en su espalda encorvada, sintiendo el peso familiar del trabajo que lo mantenía vivo, cuando ya nada más importaba. Sus botas crujían sobre la nieve endurecida mientras se dirigía hacia su cabaña, una estructura modesta que había construido con sus propias manos, cuando aún creía en los sueños, cuando aún tenía una esposa que lo esperaba junto al fuego, con las manos extendidas para recibir la leña, y una sonrisa que podía derretir el invierno más crudo. Pero eso había sido antes de que el parto se convirtiera en una pesadilla, antes de que perdiera a Margaret y al niño en una sola noche maldita. Ahora solo quedaba la rutina: cortar leña, alimentar al ganado, preparar lo que se rompiera, sobrevivir un día más, porque rendirse requería una energía que ya no poseía. Fue entonces cuando vio el bulto. Al principio pensó que era un montón de trapos que alguien había abandonado, o quizás los restos de una manta arrastrada por el viento. Pero algo en la forma como se curvaba contra la base del gran roble lo hizo detenerse. Se acercó con cautela, entornando los ojos contra la nieve que caía. El corazón se le detuvo. Era una niña, yacía acurrucada en posición fetal, tan inmóvil que por un momento terrible pensó que había llegado demasiado tarde. Su cabello castaño estaba enmarañado de nieve y hielo, y llevaba apenas un vestido rasgado y un abrigo demasiado grande, que no ofrecía protección alguna contra el frío mortal. Sus pies estaban descalzos, azulados por la congelación. «Dios mío», murmuró, dejando caer la leña. Se arrodilló junto a ella, buscando signos de vida. Su respiración era tan débil que apenas empañaba el aire, pero estaba ahí, viva, apenas, pero viva. Jonas la levantó con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba. Era como cargar un puñado de huesos envueltos en piel. La niña no reaccionó al contacto, su cabeza colgando hacia atrás con una fragilidad que le revolvió el estómago. El trayecto de vuelta a la cabaña se le hizo eterno. Cada paso era una batalla contra el viento. Cada segundo un recordatorio de que la vida de esta criatura dependía de que llegara a tiempo. Sus pensamientos se arremolinaban como la nieve. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué estaba sola en medio de una tormenta que podía matar a un hombre adulto? Una vez dentro, Jonas encendió rápidamente el fuego y colocó a la niña en su propia cama, la única que tenía. La cubrió con todas las mantas que pudo encontrar, frotando suavemente sus manos y pies para restaurar la circulación. Sus dedos estaban tan fríos que parecían de mármol. Mientras preparaba un té tibio con miel, la observó más detenidamente. No podía tener más de 6 años, quizás menos. Su rostro estaba demacrado por el hambre, con ojeras profundas que no deberían existir en alguien tan joven. Pero había algo más, algo en la forma como sus pequeños puños se mantenían cerrados incluso en la inconsciencia, como si estuviera preparada para defenderse. Había visto esa expresión before, en animales salvajes atrapados, en hombres que habían sobrevivido demasiado. Era la marca del miedo grabada tan profundamente que ni siquiera el sueño la borraba. Cuando intentó darle un sorbo del té, ella se estremeció y gimió, pero no despertó. Jonas persistió, dejando que unas gotas tibias humedecieran sus labios resecos. Poco a poco, por instinto más que por conciencia,
Comenzó a atacar. Horas pasaron. Jonas se sentó en la única silla de la cabaña, observando el gris y far del pecho de la niña, escuchando cada respiración como si fuera música. No podía recordar la última vez que había cuidado de alguien más que de sí mismo. La sensación era extraña, casi dolorosa, como usar un músculo que había estado dormido demasiado tiempo. Cerca del amanecer, ella finalmente abrió los ojos. Jonas se tensó, preparándose para... no sabía qué. Gritos, lágrimas, pánico. En su lugar, encontró dos ojos azules enormes que lo miraban con una mezcla de terror y reconocimiento, como si hubiera estado esperando que apareciera alguien, pero no sabía si sería Salvador o Verdugo. Tranquila, murmuró, manteniendo la voz baja y las manos visibles. Estás a salvo. Ella no respondió, ni una palabra, ni un sonido. Solo siguió mirándolo con esos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. Jonas se movió lentamente hacia la cocina, cada gesto deliberadamente no amenazante. Preparó un poco de avena tibia y regresó con el cuenco, colocándolo en la mesa junto a la cama. ¿Tienes hambre?, preguntó. Silencio. Acercó el cuenco un poco más. Los ojos de la niña se fijaron en la comida con una intensidad que le partió el corazón. Hambre. No solo el apetito normal de un niño, sino hambre real. La clase de hambre que mata. Lentamente, se incorporó lo suficiente para alcanzar el cuenco. Sus pequeñas manos temblaron mientras llevaba la cuchara a su boca, como si incluso este simple acto pudiera ser arrebatado en cualquier momento. Jonas la observó comer en silencio, notando cómo masticaba cada bocado con cuidado, cómo guardaba pequeñas porciones en sus mejillas como una ardilla preparándose para el invierno. No era simplemente precaución, era supervivencia. Cuando terminó, volvió a acostarse y lo miró fijamente, esperando, evaluando, preparándose para huir si era necesario. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jonas suavemente. Nada. Revisó el abrigo que había quitado al calentarla, buscando alguna pista sobre su identidad. En el bolsillo interior encontró un pequeño trozo de cinta deshilachada. Era rosa pálido, desteñida por el tiempo y el uso, pero aún se podía leer un nombre bordado en hilo dorado, casi imperceptible. Ivy. ¿Ivy?, dijo, mostrándole la cinta. Por primera vez, reaccionó. Sus ojos se fijaron en la cinta, y extendió una mano temblorosa para tocarla. Cuando sus dedos hicieron contacto con el fabric, algo cambió en su expresión. No exactamente reconocimiento, pero sí conexión. Jonas le entregó la cinta. Ella la apretó contra su pecho y cerró los ojos, como si fuera un talismán que la protegiera de todos los horrores del mundo. El día pasó en una extraña danza de cautela mutua. Jonas mantenía sus movimientos lentos y predecibles, hablando en voz baja cuando era necesario, pero mayormente respetando su silencio. Ivy lo observaba desde la cama, siguiendo cada gesto con la atención de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de leer correctamente las intenciones de los adultos. Cuando llegó la noche, Jonas preparó un lecho improvisado en el suelo junto al fuego. No por gentileza, se dijo, sino por practicidad. Era su cama, después de todo. Pero mientras se acomodaba en las mantas ásperas, escuchando la respiración gradualmente calmada de la niña, supo que se estaba mintiendo. Había algo en tenerla allí, algo que despertaba partes de sí mismo que había enterrado junto con Margaret y el bebé. No amor, no todavía, pero sí propósito. Por primera vez en 2 años, tenía una razón para despertarse que iba más allá de la simple costumbre. En la oscuridad, mientras el viento seguía aullando afuera, Jonas tomó una decisión que cambiaría todo. Mañana escribiría al sheriff Pike. Tenía que reportar haber encontrado a la niña. Era lo correcto. Pero hasta entonces, hasta que supiera más sobre quién era y de dónde venía, ella estaría segura allí. No sabía que ese simple acto de responsabilidad ciudadana abriría las puertas a un escrutinio que pondría en peligro
no solo su tranquilidad, sino el frágil comienzo de algo que ninguno de los dos sabía que necesitaban desesperadamente: una familia. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La carta al sheriff Pike descansaba sellada sobre la mesa de madera cuando Jonas despertó al amanecer. Por un momento, observó el sobre blanco mientras la luz gris del alba se filtraba por la ventana, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero era lo que debía hacer, se recordó. Un hombre honorable no esconde a una niña perdida, sin importar cuán cómoda se hubiera vuelto su presencia silenciosa. Ivy ya estaba despierta cuando se volvió hacia la cama. Sus ojos azules lo seguían con esa misma mezcla de cautela y curiosidad que había mostrado desde su llegada. 3 días habían pasado, y aunque aún no había pronunciado una sola palabra, algo había cambiado. El terror absoluto en su mirada se había suavizado hasta convertirse en una vigilancia alerta, pero no desesperada. «Buenos días, pequeña», murmuró Jonas, como había hecho cada mañana. Y como cada mañana, ella no respondió, pero hubo un destello de algo en sus ojos. Reconocimiento quizás, o el comienzo de confianza. Preparó avena caliente con miel, un lujo que se había permitido desde que ella llegó. Mientras cocinaba, la escuchó moverse en la cama, y cuando se volvió, la vio sentada con las piernas cruzadas, observando cada uno de sus movimientos con fascinación silenciosa. ¿Quieres ayudar?, le preguntó, extendiendo una cuchara de madera. Por primera vez, ella vaciló en lugar de simplemente ignorarlo. Sus ojos se movieron entre la cuchara y su rostro, como si estuviera calculando riesgos y beneficios. Finalmente, extendió una mano temblorosa y tomó la cuchara. Jonas sintió algo extraño en el pecho. No alegría exactamente, pero sí algo parecido a satisfacción. Como cuando finalmente lograbas que un potro salvaje tomara azúcar de tu mano. Le enseñó a devolver la avena, sus manos grandes cubriendo las diminutas de ella. Ivy se tensó al contacto inicial, pero no se alejó. Jonas pudo sentir los huesos frágiles bajo su piel, la forma como todo su cuerpo se mantenía listo para huir. «Así está bien», murmuró cuando encontraron un ritmo. «Tienes buenas manos para esto». Desayunaron en el silencio usual, pero era diferente ahora, menos tenso. Ivy incluso se las arregló para comer sin la desesperación feroz de los primeros días, como si finalmente creyera que habría otra comida cuando esta terminara. Después del desayuno, Jonas salió a alimentar a las pocas cabezas de ganado que le quedaban, y a su viejo perro, Puck. Era un animal grande y gentil, mestizo de pastor que había pertenecido a Margaret. Jonas había considerado deshacerse de él después de la muerte de su esposa, otra boca que alimentar cuando apenas podía mantener la suya. Pero algo en los ojos del animal lo había detenido. Quizás reconocía su propia soledad reflejada allí. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Ivy parada junto a la ventana, observando a Buck que vagaba por el patio. Sus pequeñas manos estaban presionadas contra el vidrio, y por primera vez desde su llegada, había algo parecido a interés genuino en su expresión. «¿Te gustan los perros?», preguntó Jonas. Ella lo miró, luego de vuelta a Buck. Después de un largo momento, asintió. Apenas un movimiento de cabeza, pero fue la primera comunicación directa que había iniciado. Jonas abrió la puerta. Buck levantó las orejas y se acercó, pero se detuvo cuando vio a Ivy. El perro había desarrollado un instinto sobre las personas heridas, y se aproximó despacio, con la cabeza gacha y la cola moviéndose suavemente. Ivy retrocedió hacia Jonas, pero no corrió. Sus ojos seguían fijos en el animal que se acercaba con la paciencia de alguien que entiende el miedo. «No te lastimará», dijo Jonas suavemente. «Buck es gentil con los niños. Era el favorito de...». Se detuvo. No estaba listo para hablar de Margaret. No con esta niña que había aparecido de la nada para alterar su cuidadoso equilibrio de dolor y rutina.
Pac se sentó a una distancia respetuosa, esperando. Ivy lo observó durante largos minutos, y Jonas pudo ver el momento exacto en que su curiosidad venció al miedo. Se acercó un paso, luego otro. El perro no se movió, solo esperó. Cuando finalmente estiró la mano para tocar la cabeza de Pac, Jonas sintió algo romperse en su pecho. Era tan pequeña, tan frágil, pero había encontrado coraje suficiente para confiar en algo otra vez. La tranquilidad duró hasta la tarde, cuando el sheriff Amos Pike apareció en su puerta. Amos era un hombre corpulento con bigote gris y ojos cansados que habían visto demasiado en sus 15 años como alguacil de Hollow Ridge. Conocía a Jonas desde que éste había llegado al territorio, y había sido uno de los pocos que asistió al funeral de Margaret. Jonas saludó, quitándose el sombrero mientras sentaba. Recibí tu carta. Ivy se había refugiado detrás de Jonas en el momento en que vio al extraño, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa. Jonas podía sentir su terror renovado, la forma como todo su cuerpo temblaba. Sheriff, respondió Jonas, manteniendo su voz calma por el bien de la niña. ¿Cómo escribí? La encontré en la tormenta hace 3 días, casi muerta de frío. Amos observó a Ivy con expresión grave. ¿Ha dicho algo? ¿Alguna pista sobre quién es o de dónde viene? Su nombre es Ivy. Eso es todo lo que sé. El sheriff se arrodilló para estar al nivel de la niña, pero ella se encogió aún más detrás de Jonas. Hola pequeña, soy el sheriff Pike. ¿Puedes decirme dónde vives? Silencio absoluto. Ivy ni siquiera lo miró. Amos se incorporó, frunciendo el ceño. No es natural que un niño no hable para nada. ¿Estás seguro de que no está fingiendo? Jonas sintió una oleada de irritación. Mírala, Amos. ¿Te parece que está fingiendo algo? El sheriff estudió a la niña más cuidadosamente. El cabello aún enmarañado a pesar de los esfuerzos de Jonas por desenredarlo. La delicadeza extrema. La forma como se aferraba a la cinta rosa, como si fuera lo único real en el mundo. Jesús, murmuró. ¿Qué le hicieron? No lo sé. Pero sea lo que sea, fue suficiente para que alguien la abandonara para morir en una ventisca. Pasaron la siguiente hora discutiendo qué hacer. Amos había hecho preguntas en el pueblo, pero nadie había reportado una niña perdida. No había familias nuevas. No había viajeros que hubieran pasado por allí recientemente. Era como si Ivy hubiera aparecido de la nada. Podría llevarla al pueblo, sugirió Amos. Marjorie Trewell podría examinarla apropiadamente, y tal vez alguien la reconozca. No. La palabra salió con más fuerza de la que Jonas había pretendido. Ivy se tensó detrás de él, y puso una mano protectora en su hombro. Está apenas comenzando a confiar. Moverla ahora podría destruir cualquier progreso. Amos lo estudió con ojos astutos. ¿Te has encariñado con ella? Jonas no respondió de inmediato. ¿Se había encariñado? 3 días atrás habría dicho que era imposible, que su corazón estaba demasiado muerto para sentir algo así otra vez. Pero la forma como Ivy se aferraba a él, como si fuera su única ancla en un mundo cruel, despertaba algo que había creído enterrado para siempre. Se está recuperando aquí, dijo finalmente. Eso es lo que importa. El sheriff suspiró. Te daré una semana más, pero si no aparece nadie que la reclame, tendremos que tomar otras medidas. No puedes simplemente quedarte con una niña, Jonas. No funciona así. Después de que Amos se fuera, la cabaña se sintió extrañamente silenciosa. Ivy había vuelto a la cama y se había acurrucado bajo las mantas, la cinta apretada en su puño. Jonas se sentó junto al fuego, observando las llamas danzar mientras procesaba la conversación. Una semana. Tenía una semana antes de que todo cambiara otra vez. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, Ivy durmió toda la noche sin pesadillas. Jonas lo supo porque él no pudo dormir, escuchando cada respiración, cada pequeño sonido que ella hacía. Y en algún momento durante esas horas silenciosas, mientras la observaba dormir en paz por primera vez, se dio cuenta de una verdad que lo asustó más que cualquier tormenta.
Ya no podía imaginar la cabaña sin ella. Al amanecer, cuando se despertó en su lugar junto al fuego, la encontró de pie junto a la ventana, observando a Pac en el patio. Pero esta vez, no había miedo en su postura, solo curiosidad tranquila, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía bajar la guardia. «Buenos días, Shelby», dijo suavemente. Ella se volvió hacia él, y por un momento, solo un momento, le pareció ver el fantasma de una sonrisa en su rostro antes de que volviera a su expresión habitual de cautela serena. Quizás una semana fuera suficiente para muchas cosas. O quizás, pensó mientras comenzaba a preparar el desayuno, una semana no sería ni cerca de suficiente tiempo para todo lo que estaba comenzando a crecer entre estas paredes de madera y esperanza. La semana de gracia que había concedido el sheriff Pike se esfumó como el humo de la chimenea. Jonas había comenzado a creer, con la desesperación de un hombre que había perdido demasiado, que quizás nadie vendría por ahí, que tal vez, por una vez en su vida maldita, podría quedarse con algo bueno sin que se lo arrebataran. Fue Marjorie Ruwe quien trajo las noticias. La partera llegó a media mañana de un martes gris, montando su yegua pinta con la determinación de alguien en una misión. Jonas la conocía desde que había llegado al territorio. Había sido ella quien había intentado salvar a Margaret y al bebé, quien había sostenido su mano mientras su mundo se desmoronaba. Marjorie nunca endulzaba las verdades amargas, y la expresión sombría en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. «Jonas», dijo, desmontando con la agilidad de alguien que había pasado décadas cabalgando a todas horas del día y la noche. «Necesitamos hablar». Ivy estaba en el patio, sentada en un tronco mientras observaba a Buck perseguir mariposas. En los días desde la visita del sheriff, había comenzado a aventurarse fuera de la cabaña por periodos cortos, siempre manteniéndose cerca de Jonas, pero ya no aferrándose a él con desesperación. Era progreso, frágil, pero real. «¿Qué ha pasado?», preguntó Jonas, aunque parte de él ya lo sabía. «Los padres de la niña han regresado al pueblo. Los Lingley, Delia y Gray». Marjorie escupió los nombres como si fueran veneno. «Llegaron ayer en la noche con papeles del condado, reclamando sus derechos parentales». Jonas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Los padres?», pero ella estaba abandonada, casi muerta. Eso dicen ellos también. Según su versión, la niña se perdió durante la tormenta mientras jugaba. Han estado buscándola desesperadamente por todo el territorio. El sarcasmo en la voz de Marjorie era más afilado que un bisturí. «Por supuesto, nadie los vio buscando, ni una sola vez». Jonas miró hacia Ivy, que había levantado la cabeza al escuchar voces elevadas, incluso a distancia. Pudo ver la tensión que atravesó su pequeño cuerpo, como si algún instinto primitivo le dijera que el peligro se acercaba. «¿Qué clase de personas son?», preguntó, aunque temía la respuesta. Marjorie se quitó los guantes con movimientos bruscos, claramente agitada. «El tipo de personas que abandonan a una niña de 6 años en una ventisca mortal. Gray es un borracho violento que no ha trabajado un día honesto en su vida. Delia». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Delia es fría como el hielo del invierno, y 2 veces más peligrosa. Pero son listos, Jonas». Llegaron con lágrimas en los ojos, y una historia bien ensayada sobre cómo su preciosa bebé se perdió, y qué agradecidos están de que un buen samaritano la encontrara. Y el sheriff. Amos está en una posición difícil. Los papeles parecen legítimos, y la ley es clara. Los padres tienen derecho a sus hijos, pero no es ciego. Vio cómo reaccionó la niña cuando mencioné sus nombres. Jonas se volvió completamente hacia Ivy. Ella se había puesto de pie, y caminaba lentamente hacia ellos, pero algo había cambiado en su postura. La confianza cautelosa que había estado desarrollando se había desvanecido, reemplazada por la alerta rígida de un animal que siente a los depredadores cerca. Reaccionó,
preguntó Jonas. Se escondió debajo de la mesa del sheriff, y no salió hasta que prometimos que no la llevaríamos con ellos. Aún así, no ha dicho una palabra, pero sus ojos... Dios santo, Jonas. Vi el mismo terror en los ojos de mujeres golpeadas que he atendido. Sea lo que sea que esos dos le hicieron, fue suficiente para traumatizarla. Ivy se acercó a Jonas y tomó su mano sin vacilar, algo que no había hecho desde el primer día. Su pequeña mano estaba fría y temblorosa, y se presionó contra su costado, como si quisiera desaparecer en él. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Jonas, sintiendo la desesperación crecer en su pecho como una planta venenosa. Pelear, dijo Marjorie simplemente. Los Linley tienen la ley de su lado, pero no tienen la verdad. Y en un pueblo pequeño como Hollow Ridge, a veces la verdad importa más que los papeles. ¿Cómo puedo pelear contra padres con derechos legales? No soy nadie para ella oficialmente. Marjorie lo estudió con ojos astutos. ¿Quieres serlo? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Jonas miró hacia abajo, hacia Ivy, que lo observaba con esos ojos azules enormes llenos de una confianza que él no estaba seguro de merecer. En algún momento durante estas 2 semanas, sin que se diera cuenta, ella se había convertido en algo más que una responsabilidad temporal. Se había convertido en... No podía decir la palabra, ni siquiera en su mente. Era demasiado aterrador, demasiado parecido a tentar al destino otra vez. Ella está mejor conmigo, dijo finalmente. Eso no responde mi pregunta. Jonas cerró los ojos. Cuando los abrió, Marjorie seguía esperando. Ivy seguía aferrada a su mano, como si fuera una línea de vida. Sí, susurró. Quiero serlo. Marjorie asintió con satisfacción. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Amos ha programado una audiencia informal para mañana. No es un tribunal real, pero será vinculante. Los Linley presentarán su caso, tú presentarás el tuyo, y Amos tomará una decisión. ¿Qué caso tengo? Son sus padres biológicos. Tienes el hecho de que ella estaba abandonada y muriendo cuando la encontraste. Tienes 2 semanas de cuidado constante. Tienes mi testimonio médico sobre su estado cuando llegó, y su mejora bajo tu cuidado. Y tienes algo que ellos nunca tendrán: su confianza. Esa tarde, Jonas intentó explicarle a Ivy lo que estaba pasando. No podía decirle directamente sobre la audiencia. No quería asustarla más, pero necesitaba que entendiera que algunas personas vendrían a hablar con ella. Se sentaron junto al fuego después de la cena. Ivy acurrucada contra su costado con Buck a sus pies. Era una imagen de paz doméstica que contrastaba brutalmente con la tormenta que se aproximaba. Ivy comenzó suavemente. ¿Recuerdas algo de antes de la tormenta? ¿De dónde vivías? Ella se tensó, pero no se alejó. Después de un largo momento, asintió casi imperceptiblemente. Era un lugar bueno. Esta vez la respuesta fue inmediata. Sacudió la cabeza con vehemencia. Jonas sintió una mezcla de alivio y horror. Alivio porque confirmaba lo que ya sospechaba. Horror porque significaba que esta niña frágil había conocido sufrimiento que ningún niño debería experimentar. ¿Y aquí?, preguntó. ¿Te sientes segura aquí? Ivy levantó la vista hacia él, y por primera vez desde que había llegado, Jonas vio algo más que miedo o cautela en sus ojos. Vio algo que se parecía peligrosamente a amor. Asintió. Bien, dijo, apretando suavemente su hombro. Entonces haremos todo lo posible para que te quedes segura. Esa noche, después de que Ivy se durmiera, Jonas se quedó despierto junto al fuego, preparándose mentalmente para la batalla que vendría. No era un hombre de palabras elocuentes o argumentos legales. Era un ranchero que había perdido todo lo que amaba, y que de alguna manera había encontrado una razón para seguir viviendo. Pero mientras observaba a la niña dormir pacíficamente en su cama se corrigió, porque eso era lo que se había convertido. Supo que lucharía con todo lo que tenía. No porque fuera su deber, no porque fuera lo correcto,
sino porque en algún momento durante estas 2 semanas, Ivy se había convertido en suya, y él se había convertido en de ella. Y algunos vínculos, se dio cuenta con una claridad cristalina, eran más fuertes que la sangre. Algunos vínculos se forjaban en la gentileza, se templaban en la confianza, y se solidificaban en amor. Mañana descubriría si eso era suficiente para ganar contra la ley y los derechos biológicos, pero esta noche, en la tranquila cabaña donde una niña rota había aprendido a confiar, y un hombre roto había aprendido a esperar otra vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. El salón del ayuntamiento nunca había parecido tan amenazante como esa mañana de miércoles. Jonas se quedó parado en el umbral, con Ivy escondida detrás de sus piernas, observando a la pequeña multitud que se había reunido, para presenciar lo que Amos Pike había llamado una audiencia informal sobre custodia temporal. No había nada informal en la tensión que llenaba la habitación. Delia Linley estaba sentada en la primera fila, vestida con un vestido negro modesto, que no podía ocultar completamente la dureza en sus ojos. Era una mujer delgada con cabello castaño severamente recogido, y una boca que parecía acostumbrada a pronunciar palabras amargas. Junto a ella, Clay Linley se removía inquieto, claramente incómodo sin una botella en la mano. Jonas nunca los había visto antes, pero reconoció el tipo. Clay era corpulento y descuidado, con ojos enrojecidos por el alcohol y manos que temblaban ligeramente. No por nervios, sino por necesidad. Delia era diferente, controlada, calculadora. El tipo de mujer que podía sonreír mientras clavaba un cuchillo. Cuando los ojos de Delia se posaron en Ivy, algo cambió en su expresión. No amor maternal, o alivio por ver a su hija. Era algo más frío, más posesivo, como alguien que mira una propiedad que había perdido temporalmente. Ivy se encogió aún más detrás de Jonas, sus pequeñas manos aferrándose a su abrigo con tanta fuerza, que sus nudillos se pusieron blancos. «Buenos días, Jonas», dijo el sheriff Pike, gesticulando hacia las sillas que había dispuesto. «Marjorie, y tú debes ser la pequeña Ivy». Ivy no respondió, por supuesto. No había dicho una palabra desde que había llegado a la cabaña, y Jonas dudaba que empezara ahora, especialmente con sus padres biológicos presentes. «Ivy, cariño», dijo Delia, levantándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ven con mamá. Hemos estado tan preocupados por ti». La reacción de Ivy fue inmediata y visceral. Se escondió completamente detrás de Jonas, temblando como una hoja en el viento. Jonas sintió su terror como si fuera algo físico, una ola de pánico que amenazaba con arrastrarlos a ambos. «Está asustada», dijo Jonas, manteniendo su voz tranquila. «Dale tiempo». «Asustada de su propia madre», murmuró Clay con una risa áspera. «Eso es ridículo». Amos frunció el ceño ante la interrupción. «Señor Linley, mantenga sus comentarios para cuando sea su turno de hablar». Los siguientes 30 minutos fueron un ejercicio de tortura cuidadosamente orquestada. Delia habló con lágrimas bien practicadas sobre la terrible tragedia de perder a su hija en la tormenta, sobre las noches sin sueño, buscándola, sobre el alivio indescriptible de saber que estaba viva. Su actuación era convincente, llena de los gestos y palabras correctas que una madre afligida debería hacer. Pero Jonas la observó todo el tiempo, y nunca una vez miró realmente a Ivy. Sus ojos se posaban en la niña como si fuera un objeto que había que recuperar, no una hija que había que abrazar. Clay fue menos elocuente pero igualmente mentiroso, murmurando sobre responsabilidades paternas y derechos naturales. Su actuación se vio debilitada por el temblor en sus manos y el olor a whisky que emanaba de él incluso a esa hora temprana. Cuando llegó el turno de Jonas, se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la habitación. No era bueno para hablar en público, nunca lo había sido. Pero cuando miró hacia abajo y vio a Ivy mirándolo con esos ojos azules llenos de confianza absoluta, encontró las palabras.
La encontré muriendo en la nieve. Comenzó. Su voz ronca pero firme. No perdida durante un juego. Abandonada. Desnutrida. Golpeada. Aterrorizada. Esas son acusaciones muy serias, interrumpió Delia. Son hechos, dijo Marjorie, levantándose. He examinado a la niña. Tenía moretones en diferentes etapas de curación, signos de desnutrición crónica y congelación en los pies por no tener zapatos adecuados. Eso no sucede en una tarde de juego que salió mal. Amos tomó notas mientras Marjorie continuaba su testimonio médico, detallando cada evidencia de abuso y negligencia que había encontrado. Era testimonio contundente, clínico y devastador. ¿Y cómo ha respondido la niña al cuidado del señor Merrick?, preguntó el sheriff. Ha prosperado, dijo Marjorie sin vacilación. Ha ganado peso, duerme sin pesadillas, y ha comenzado a confiar otra vez. Es un milagro considerando lo que había sufrido. Delia se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Estamos hablando de una niña que se perdió en una tormenta. Por supuesto que estaba asustada y desnutrida, pero eso no significa que podamos acusar a sus padres amorosos de... ¿Amorosos? La voz era pequeña pero clara como una campana en la habitación silenciosa. Todos se volvieron. Ivy había salido de detrás de Jonas y estaba parada con los puños apretados a sus costados, mirando directamente a Delia por primera vez. Ivy, murmuró Jonas sorprendido. ¿Amorosos?, repitió, su voz temblando pero determinada. Me dijiste que era una carga. Me dijiste que sería mejor que muriera. Me dejaste en la nieve porque querías que desapareciera. El silencio en la habitación era ensordecedor. Delia había palidecido, y Clay se movía como si quisiera salir corriendo. Eso no es verdad, tartamudeó Delia. Estás confundida, cariño. La tormenta te asustó y... No me llames cariño, dijo Ivy, su voz ahora más fuerte. Nunca me llamabas cariño. Me llamabas hedor. Me llamabas carga. Y cuando no había comida, decías que era porque yo comía demasiado. Jonas se arrodilló junto a ella, ofreciendo su presencia como ancla. Ivy no lo miró, pero se acercó lo suficiente para que sus brazos se tocaran. Cuéntanos qué pasó la noche de la tormenta, Ivy, dijo Amos suavemente. Ivy tomó una respiración temblorosa. Papá había estado bebiendo. Estaba enojado porque no había dinero para más whisky. Dijo que era mi culpa, que comer demasiado los estaba arruinando. Su voz se quebró un poco pero continuó. Mamá dijo que ya no podían alimentarme. Dijo que tenían que llevarme lejos y dejarme donde alguien más pudiera encontrarme, o donde nadie pudiera. Mientes, gritó Clay, levantándose de un salto. Es solo una niña asustada inventando historias. Estoy mintiendo sobre esto también. Ivy se levantó la manga de su vestido, revelando un moretón amarillento en su brazo pequeño, perfectamente formado como la marca de dedos adultos, apretando demasiado fuerte. La habitación se llenó de murmullos indignados. Marjorie se acercó para examinar el brazo de Ivy, asintiendo gravemente. ¿Y hay más?, preguntó Amos, su voz ahora dura como el acero. Ivy asintió, mostrando otras marcas, contando en voz baja sobre noches sin comida, sobre golpes por llorar, sobre ser encerrada en el sótano cuando se portaba mal. Con cada palabra, Delia y Clay se hundían más en sus asientos. Su actuación de padres afligidos se desmoronaba, reemplazada por la realidad de lo que realmente eran. Dos personas crueles que habían torturado a una niña inocente. Y la noche de la tormenta, continuó Ivy, ahora llorando pero determinada a terminar. Me llevaron al bosque. Mamá dijo que si moría sería mejor para todos. Papá dijo que nadie me extrañaría, y me dejaron allí. Se volvió hacia Jonas, pero él me encontró, me salvó, me dio comida y mantas calientes y nunca me lastimó, ni una vez. Jonas sintió lágrimas en sus propios ojos mientras rodeaba a Ivy con sus brazos. Ella se derritió contra él, finalmente libre de la carga de sus secretos terribles.
Creo que he escuchado suficiente, dijo Amos. Su voz temblorosa de ira apenas contenida. Delia y Clay Linley están arrestados bajo sospecha de abandono infantil y abuso. Ivy permanecerá bajo el cuidado temporal del señor Merrill, mientras iniciamos procedimientos formales de adopción. Mientras Amos arrestaba a los Linley entre gritos de protesta y negaciones, Ivy se aferró a Jonas como si nunca fuera a soltarlo. «Puedo quedarme contigo para siempre», susurró contra su pecho. Jonas apretó los ojos cerrados, abrumado por una mezcla de alivio, amor y una determinación feroz de proteger a esta niña valiente, que había encontrado su voz justo cuando más la necesitaba. «Para siempre», prometió. «Eres mi hija, Ivy, y siempre lo serás». Las semanas siguientes al arresto de los Linley pasaron en una neblina de procedimientos legales y transformaciones silenciosas. Jonas había esperado que una vez que la verdad saliera a la luz, todo sería más simple. En cambio, se encontró navegando un laberinto de documentos, testimonios y evaluaciones que parecían diseñados para complicar lo que debería haber sido obvio. Ivy pertenecía con él. El juez Harold Whitmore había llegado desde Cheyenne para presidir la audiencia formal de custodia. Era un hombre mayor con cabello plateado y ojos astutos, que había visto décadas de casos familiares complicados. A diferencia de la audiencia informal en el ayuntamiento, esta sería oficial, vinculante, y determinaría permanentemente el futuro de Ivy. Jonas se quedó parado frente al espejo de su habitación esa mañana, ajustándose la corbata que Marjorie había insistido en que comprara. No se había vestido formalmente desde el funeral de Margaret, y la sensación le traía recuerdos que prefería no revivir. Pero hoy no se trataba de él, o de su dolor pasado. Se trataba de Ivy, y del futuro que podrían construir juntos. «¿Estás listo, papá?». La voz de Ivy desde la puerta lo sorprendió. Había comenzado a llamarlo así la semana pasada, vacilante al principio, luego con creciente confianza, cada vez que lo decía. Jonas sentía como si algo roto en su pecho se curara un poco más. Se volvió hacia ella. Marjorie la había ayudado a vestirse con un vestido azul simple, que resaltaba sus ojos, y por primera vez, desde que la había encontrado, se veía como lo que era. Una niña normal de 6 años, no una superviviente traumatizada. «Estoy listo», dijo, extendiendo su mano. «¿Y tú?». Ivy tomó su mano sin vacilar. «Estoy lista». «¿Crees que el juez nos dejará quedarnos juntos?». Jonas se arrodilló para estar a su nivel. «Creo que cuando vea cuánto nos queremos, será imposible separarnos». El tribunal improvisado en el ayuntamiento estaba más lleno que antes. Parecía que la mitad del pueblo había venido a presenciar el resultado final. Jonas reconoció a muchas caras. Comerciantes que habían hecho negocios con él, vecinos que apenas había conocido durante sus años de aislamiento, y sorprendentemente, varias familias que habían traído a sus propios hijos. El juez Whitmore entró con la autoridad silenciosa de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambiaban vidas. Se acomodó en su lugar improvisado y estudió los documentos frente a él, con expresión imperturbable. «Estamos aquí para determinar la custodia permanente de Ivy Linley», comenzó, su voz resonando en la habitación silenciosa. «He revisado todos los testimonios previos, los reportes médicos y las acusaciones criminales contra sus padres biológicos. Delia y Clay no estaban presentes. Ambos habían sido transferidos a la cárcel del condado, mientras esperaban juicio por abandono infantil y abuso. Pero su abogado, un hombre nervioso llamado Silas Morton, se había presentado para argumentar que los cargos eran exagerados y que sus clientes merecían otra oportunidad. «Su señoría», dijo Morton, levantándose, «mis clientes admiten que cometieron errores durante un periodo de dificultad extrema, pero son los padres biológicos de la niña, y con la supervisión adecuada, pueden aprender a...». «Señor Morton», interrumpió el juez, «he leído el testimonio de la niña sobre años de abuso sistemático.
He visto las evidencias médicas de desnutrición y violencia física. ¿Qué supervisión podría justificar devolver a una niña tales condiciones? Morton se removió incómodamente. Los vínculos familiares son sagrados, su señoría, y hay programas de rehabilitación. Los vínculos familiares se construyen con amor y cuidado, no con biología, dijo el juez secamente. Continuemos. Marjorie fue llamada primero a testificar. Su testimonio fue clínico pero devastador, detallando no solo las evidencias físicas del abuso, sino también la transformación notable de Ivy, bajo el cuidado de Jonas. En mis 30 años como partera y sanadora, concluyó, he visto muchos niños traumatizados, pero nunca he visto una recuperación tan completa como la de Ivy. Ha pasado de ser una niña aterrorizada que no podía hablar, a una niña confiada que ríe, juega y expresa sus necesidades. Eso no es accidente. Es el resultado de cuidado constante, paciencia y amor genuino. Luego testificó el sheriff Pike, quien había investigado las condiciones en la anterior vivienda de los Lindley. Lo que encontramos era deplorable, reportó. Apenas comida, colchones sucios en el suelo y evidencia de violencia doméstica regular. Los vecinos confirmaron que escuchaban gritos frecuentes, tanto de la madre como de la niña. Varios dijeron que habían considerado reportarlo, pero temían las represalias del señor Lindley. Cuando llegó el turno de Jonas, se acercó al estrado con el corazón latiendo fuerte. Nunca había sido bueno con las palabras, y menos bajo presión. Señor Merrick, comenzó el juez, usted no buscó convertirse en padre. ¿Por qué debería otorgarle la custodia permanente de Ivy? Jonas miró hacia Ivy, que estaba sentada en la primera fila con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Sus ojos azules estaban fijos en él con confianza absoluta. Porque ella me eligió tanto como yo la elegí a ella, dijo simplemente. Su señoría, perdí a mi esposa y mi hijo hace 2 años. Pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a sentir propósito. Se aclaró la garganta. Entonces encontré a Ivy en la nieve, muriendo, y algo en mí despertó. No piedad, no deber, necesidad. La necesidad de protegerla, de ver que prosperara, de ser el padre que ella merecía. ¿Y cómo sabe que puede ser ese padre? Jonas sonrió ligeramente. Porque ya lo soy. Desde el momento en que me llamó papá. Desde la primera vez que durmió toda la noche sin pesadillas. Desde que aprendió a confiar otra vez. Los papeles no hacen a un padre, su señoría. El amor lo hace. El momento más emotivo llegó cuando el juez llamó a Ivy para que hablara por sí misma. Era inusual que un tribunal preguntara directamente a una niña tan pequeña sobre sus preferencias, pero las circunstancias extraordinarias requerían medidas extraordinarias. Ivy se acercó al estrado con la dignidad de alguien mucho mayor. El juez se inclinó hacia adelante, suavizando su expresión. Ivy, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy? Sí, señor. Para decidir si puedo quedarme con papá Jonas para siempre. Y eso es lo que quieres, más que nada en el mundo, dijo sin vacilación. Él me salvó, no solo de la nieve sino de... Su voz se quebró ligeramente. De sentir que no valía nada. Me hizo sentir querida. ¿Y si tus padres biológicos cambiaran? Si prometieran ser mejores. Ivy sacudió la cabeza firmemente. No pueden cambiar lo que ya hicieron. No pueden hacer que olvide. Pero papá Jonas me ayudó a recordar que merezco amor. Miró directamente hacia Jonas. Y él también merece amor. Nos necesitamos mutuamente. El juez se quedó en silencio por largos minutos, después de que Ivy regresara a su asiento. Finalmente, se aclaró la garganta. En todos mis años en el tribunal, rara vez he visto un caso donde el curso de acción correcto sea tan claro, comenzó. Los padres biológicos de Ivy demostraron una crueldad hacia su hija, que va más allá de la negligencia. La abandonaron para morir. Eso no es un error, es un intento de homicidio. El abogado Morton comenzó a protestar, pero el juez lo silenció con una mirada. Por el contrario,
El señor Merrick ha demostrado no solo la capacidad sino el compromiso profundo de ser el padre que Ivy necesita. Ha proporcionado cuidado médico, estabilidad emocional y, más importante, un hogar donde ella puede sanar y crecer. Jonas sintió que las lágrimas quemaban sus ojos mientras el juez continuaba. Por lo tanto, es la orden de este tribunal que la custodia física y legal de Ivy Linley sea otorgada permanentemente a Jonas Merrick, con todos los derechos y responsabilidades de paternidad. Los derechos parentales de Delia y Ivy Linley quedan terminados permanentemente. La explosión de aplausos llenó el salón. Ivy corrió hacia Jonas, quien la levantó en sus brazos mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. Después de tantas semanas de incertidumbre, finalmente era oficial. Eran una familia. Ya terminó, susurró Ivy contra su cuello. Puedo quedarme contigo para siempre ahora. Ya terminó, pequeña, murmuró Jonas. Ya terminó. Ahora puedes quedarte conmigo para siempre. Mientras la multitud se dispersaba y los amigos se acercaban a felicitarlos, Jonas abrazó a su hija y sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza pura y sin complicaciones. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que antes no se había atrevido a imaginar. Pero en la parte posterior de su mente, una pequeña voz lo advirtió que los Linley podrían no aceptar esta derrota tan fácilmente. Hombres como Clay no renunciaban a lo que consideraban suyo, especialmente cuando habían sido humillados públicamente. Esa noche, mientras Ivy dormía pacíficamente en lo que ahora era oficialmente su habitación, Jonas se quedó despierto junto a la ventana, observando las sombras que danzaban en el patio. La felicidad era nueva e incierta para él. Había aprendido a no confiar demasiado en ella. Como resultó, su instinto no estaba equivocado. La tranquilidad duró exactamente 11 días. Jonas despertó esa noche de marzo no por el sonido del viento, sino por Buck gruñendo bajo en el patio. Era un sonido que no había escuchado desde los días cuando osos vagabundos amenazaban el ganado. Un gruñido de advertencia, bajo y continuo, que significaba peligro inmediato. Se levantó silenciosamente de su cama, donde finalmente había vuelto a dormir desde que Ivy había insistido en que las niñas grandes podían dormir solas en sus propias habitaciones. A través de la ventana, pudo ver la silueta tambaleante de un hombre cerca del corral, moviéndose con la torpeza característica de alguien empapado en whisky. Clay Linley había regresado. Jonas se vistió rápidamente, tomó su rifle de la pared y se dirigió hacia la habitación de Ivy. Estaba profundamente dormida, acurrucada con la muñeca de trapo que Marjorie le había regalado después de la audiencia. Por un momento, Jonas vaciló. Despertarla podría asustarla innecesariamente. Pero algo en la forma agresiva como Clay se movía por su propiedad le dijo que esto no sería una visita pacífica. Ivy susurró, tocando suavemente su hombro. Pequeña, necesitas despertarte. Sus ojos se abrieron inmediatamente, alerta de la manera que solo los niños traumatizados conocían. Papá, ¿qué pasa? Hay alguien afuera que no debería estar aquí. Necesito que te escondas en el armario del cuarto de almacenamiento, ¿está bien? Toma tu muñeca y la lámpara pequeña, y no salgas hasta que yo venga por ti. Ivy se sentó, completamente despierta ahora. ¿Es él? ¿Es Clay? Jonas no quería mentirle. En las semanas desde la audiencia, habían construido su relación sobre honestidad absoluta. Creo que sí, pero no voy a dejar que te lastime. Nunca más. Ella asintió con la seriedad de alguien que había sobrevivido demasiado como para dudar de su palabra. Te amo, papá. Yo también te amo, pequeña. Ahora ve. Jonas la observó esconderse en el armario del cuarto de almacenamiento, una pequeña habitación en la parte trasera de la cabaña, que usaba para guardar herramientas y provisiones. Había una ventana pequeña que daba al bosque. Si algo salía mal, ella podría escapar y correr hacia la casa de Marjorie.
El sonido de vidrios rompiéndose vino desde la sala principal. Jonas se dirigió hacia allí con el rifle listo, encontrando a Clay Bingley parado en medio de su sala, empapado por la lluvia de marzo, y emanando alcohol como una aura tóxica. Era más grande de lo que Jonas recordaba, y había una violencia en sus movimientos que hablaba de años de frustración finalmente, encontrando un objetivo. ¿Dónde está?, gruñó Clay, sus ojos inyectados en sangre barriendo la habitación. ¿Dónde está mi hija? No es tu hija, dijo Jonas calmadamente, manteniendo el rifle apuntado hacia el suelo pero listo. Ya no. El tribunal fue muy claro. Clay soltó una risa áspera y amarga. ¿El tribunal? ¿Crees que me importa lo que diga algún juez en un traje caro? Esa niña lleva mi sangre. Es mía por derecho, y voy a llevármela. La abandonaste para morir. La discipliné. Explotó Clay, su voz llenando la cabaña. Era mi derecho como padre. Y ahora algún forastero viene y se la lleva, llenando su cabeza de mentiras sobre mí, convirtiéndola contra su propia familia. Jonas pudo ver que no había forma de razonar con él. Clay no había venido para una conversación. Había venido para recuperar lo que veía como su propiedad, sin importar el costo. Vete de mi propiedad, Clay. Ahora. ¿O qué? ¿Me vas a disparar? Clay se acercó un paso, y Jonas pudo ver un cuchillo brillando en su mano. No eres un asesino, Merrick. Pero yo he matado antes, en la guerra, y desde entonces también. Así que vamos a hacer esto fácil. Me das a la niña, y me voy tranquilo. Si no, bueno, será una tragedia terrible que murieras defendiendo a una niña que ni siquiera es tuya. Jonas levantó el rifle. No va a pasar. Lo que siguió fue rápido y brutal. Clay se lanzó hacia adelante con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Jonas disparó, pero la oscuridad y la velocidad del ataque hicieron que errara por poco. El cuchillo de Clay se hundió en su hombro izquierdo, enviando ondas de dolor por todo su brazo. Lucharon entre los muebles de la sala, derribando la mesa y las sillas. Clay era más grande, pero Jonas tenía la ventaja de estar sobrio y luchando por algo que amaba más que su propia vida. Cuando Clay intentó apuñalarlo nuevamente, Jonas logró golpearlo con la culata del rifle, enviándolo tambaleándose hacia atrás. «Ivy», gritó Clay, sangre corriendo por su nariz rota. «Ven aquí ahora mismo». Fue entonces cuando Jonas escuchó el sonido que más temía. Los pasos pequeños y rápidos de Ivy corriendo desde su escondite. «No», gritó, pero era demasiado tarde. Ivy apareció en la puerta de la sala, con los ojos enormes de terror al ver a Jonas sangrando, y a Clay parado sobre él con el cuchillo. «Ahí está mi niña», jadeó Clay, sonriendo con una expresión que no tenía nada de paternal. «Ven con papá, Ivy. Es hora de irnos a casa». «No», dijo Ivy, su voz pequeña pero firme. «Mi hogar está aquí. Mi papá está aquí». La expresión de Clay se endureció. «Tu papá soy yo, y vas a venir conmigo aunque tenga que arrestarte». Se movió hacia ella, pero Ivy era más rápida. Corrió hacia la puerta principal, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. «Ayuda, ayuda. Marjorie, Sheriff Pike». Clay la siguió, maldiciendo, pero la demora le dio a Jonas la oportunidad que necesitaba. A pesar del dolor en su hombro, se las arregló para ponerse de pie y seguirlos afuera. Lo que vio le dio esperanza. Luces moviéndose rápidamente por el sendero hacia su cabaña. Marjorie había escuchado los gritos de Ivy, y había alertado al Sheriff Pike. Half del pueblo parecía estar cabalgando hacia su propiedad, incluyendo a varios hombres, que Jonas reconoció como padres con hijos propios. Clay se dio cuenta de que estaba rodeado. Su plan de secuestrar a Ivy en silencio se había desmoronado, y ahora enfrentaba no solo a Jonas, sino a toda una comunidad que había llegado a proteger a la niña, que se había ganado sus corazones. «Esto no ha terminado», gruñó, pero incluso mientras hablaba, el Sheriff Pike lo estaba esposando. «Oh, se ha terminado», dijo Amos firmemente.
Clay Linley está arrestado por asalto con arma mortal, allanamiento de morada e intento de secuestro, y esta vez no habrá fianza. Mientras se llevaban a Clay, Ivy corrió hacia Jonas y lo abrazó cuidadosamente, evitando su hombro herido. ¿Estás bien, papá? Jonas la abrazó con su brazo bueno, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. Estoy bien, pequeña. Todo va a estar bien ahora. Marjorie se acercó para examinar su herida, refunfuñando sobre hombres testarudos que no sabían cuándo buscar ayuda. Pero Jonas apenas la escuchaba. Estaba mirando a Ivy, que había encontrado el coraje no solo para enfrentar a su abusador, sino para pedir ayuda cuando la necesitaba. Fuiste muy valiente esta noche, le dijo. Aprendí de ti, respondió simplemente. 6 meses después, en una mañana dorada de septiembre, Jonas y Ivy estaban arrodillados junto a 2 cruces de madera en la colina detrás de su cabaña. Jonas había llevado allí a Margaret y a su hijo, y por años había sido un lugar de dolor demasiado intenso para visitar regularmente. Ahora, con Ivy a su lado, había plantado flores silvestres alrededor de las tumbas, y había comenzado a venir cada domingo después del almuerzo. ¿Crees que les habría caído bien?, preguntó Ivy, tocando suavemente la cruz de Margaret. Creo que les habrías encantado, dijo Jonas honestamente. Margaret siempre quiso una hija, y le habría gustado saber que me ayudaste a encontrar mi camino de vuelta a la vida. Ivy asintió solemnemente. Luego se levantó y corrió hacia el gran roble que habían plantado la semana pasada. Era pequeño aún, pero Jonas sabía que con tiempo y cuidado crecería fuerte y alto, como el amor que habían construido entre ellos, como la familia que habían elegido ser. Mientras caminaban de vuelta hacia la cabaña, con Buck corriendo alegremente delante de ellos, Jonas sintió algo que había pensado que nunca volvería a experimentar: gratitud pura por estar vivo. Había perdido una familia al destino cruel, pero había ganado otra familia por elección, coraje, y la extraña gracia que a veces permite a los corazones rotos encontrar exactamente lo que necesitan para sanar. Papá, dijo Ivy, tomando su mano, podemos hacer pan dulce cuando lleguemos a casa. Podemos hacer lo que quieras, pequeña, respondió, apretando suavemente su mano. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en años, esas palabras se sintieron como una promesa en lugar de una amenaza. El futuro se extendía ante ellos, tan dorado como la luz del atardecer de septiembre, lleno de posibilidades ordinarias y milagros silenciosos que solo las familias elegidas pueden crear. En la distancia, la cabaña los esperaba, con humo saliendo de la chimenea y ventanas que brillaban con luz cálida. Era más que una casa ahora. Era un hogar donde una niña perdida había encontrado seguridad, donde un hombre roto había encontrado propósito, y donde ambos habían aprendido que a veces el amor llega no cuando lo esperas, sino exactamente cuando lo necesitas. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.